Sean todos muy bienvenidos al segundo capítulo de Enfoque Nacional mediante la plataforma de YouTube. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión o pasar revista al desempeño del actual gobierno presidido por el lamentable Gabriel Boric y vamos a entender si las políticas, medidas, proyectos de ley que se han adoptado van o no de acuerdo al interés superior de la nación y, por cierto, al bien común. Para esto entonces vamos a revisar el accionar de diversos ministerios y vamos a iniciar este programa conversando sobre el Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior, cuando se inició el gobierno, estaba dirigido por Isquia Siches. Lo notable de la visión progresista es que a veces los progresistas se sobrerevolucionan y creen que ciertas cosas políticamente les van a resultar y en efecto Boomerang pasa exactamente lo contrario. Quiero recordarles que a los pocos días de haberse iniciado este lamentable gobierno, Isquia Siches concurre a lo que el mundo progresista llama Gualmapu, ¿ya? En el fondo, digamos, la región de la Araucanía, y es recibida con amenazas, es recibida con armas y fundamentalmente no pudo realizar la visita. Con lo que quedó demostrado que no es ninguna exageración establecer de que hay determinados sectores geográficos de nuestro país en los que no prima las autoridades del Estado, no prima en consecuencia el Estado de Derecho, sino que la arbitrariedad y la voluntad de quienes han tomado dichos predios o dichos terrenos. Lamentablemente, Isquia para el mal desempeño político de ella, y es lamentable para ella, cometió bastantes otros errores de carácter político y tuvo que ser reemplazada por Carolina Toá. Carolina Toá es la actual candidata del PPD, que fundamentalmente no le gusta el Frente Amplio, no le gusta a los comunistas, no le gusta a los socialistas. Básicamente Toá es del gusto de Enrique Correa, es del gusto de Eugenio Tironi y, por cierto, es del gusto del factotum histórico y actual del PPD, de Guido Girardi. Analicemos entonces ahora qué es lo que ha hecho el Ministerio del Interior y Seguridad Pública hasta hace un día atrás, porque recién se ha aprobado y ha entrado a regir la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, con lo cual se dividió el Ministerio del Interior y Seguridad Pública antigua. Ahora va a quedar Ministerio del Interior para la conducción política y Ministerio de Seguridad Pública para todos los fenómenos que dicen relación con la inseguridad ciudadana, con la delincuencia, el narco, etc. Entonces, revisemos lo que han hecho estas personas por la seguridad. Bueno, primero, Carolina Toá, cuando era ministra, estableció una idea brillante. Un megáfono en la frontera norte de Chile, mediante el cual se establecía y se le decía al inmigrante que Chile era una nación que se respetaba a sí misma y que básicamente a Chile se ingresa por la puerta ancha, vale decir, por los pasos autorizados, legalizados. Sin embargo, recordemos que la nueva ley de inmigración, dictada y promulgada en épocas de Piñera, establece de que no constituye delito ingresar a nuestro territorio nacional de manera irregular. Dice la ley, nosotros decimos de manera ilegal. No es un delito, es una infracción a la ley, es una infracción jurídica, pero no es delito. Es más, quien ingresa de ese modo irregular o ilegal podrá posteriormente legalizarse o regularizarse en Chile. Para que vayamos viendo cómo entonces se va socavando fundamentalmente a Chile. Porque hoy en día no estamos en presencia de un fenómeno de inmigración adecuado, todo lo contrario. En muchos sentidos podríamos decir de que esto corresponde a una verdadera invasión, toda vez de los diversos delitos y fenómenos de violencia que protagoniza lamentablemente un grupo de inmigrantes. No estoy diciendo que todos, no los estoy estigmatizando, simplemente digo que algunos grupos de inmigrantes que se han organizado, que han llegado y han llegado aquí a delinquir. Reitero, no lo estoy estigmatizando a todos. Entonces, el Ministerio del Interior, aparte de eso, preguntémonos si efectivamente ha logrado mejorar en algún sentido la seguridad. La verdad es que no ha pasado nada de eso. Simplemente se han quedado en la implementación de maniobras efectistas, pero no efectivas, y han establecido fundamentalmente algunas políticas
en las que han tratado de superar el problema de las tomas, pero mayormente no tiene un resultado ni un cauce adecuado. Y lo vamos a ir explicando. Entonces preguntémonos, ¿ha contribuido el Ministerio del Interior con la seguridad pública? Ciertamente no. De hecho, la delincuencia está desatada, cada vez hay más narco, más crimen organizado, cada vez hay sicariato. Y tampoco, en consecuencia, se ha podido controlar el ingreso ilegal, irregular, dice la ley, de los inmigrantes. Y en consecuencia tampoco sabemos cuántos de estos inmigrantes constituyen agrupaciones con fines delictuales. No podemos saberlo. Por lo tanto, es muy curioso, y por eso les decía que muchas veces el mundo progresista se sobrepasa en sus propias revoluciones. Porque van con una candidata presidencial que me imagino que tendrá que competir en alguna primaria con los candidatos que ofrezcan los otros partidos. Actualmente la candidata es Carolina Toá, que ha sido responsable y culpable de este desmadre en cuanto a la seguridad pública se refiere. Los delitos cada vez son más graves. Hay asesinatos hace pocos días, por ejemplo, un empresario en Quilicura. Lo asesinaron ingresando a su fábrica. Hace una semana atrás, un matrimonio en Granero de agricultores, también vilmente asesinado. Y son meros ejemplos, pero esto pasa lamentablemente toda la semana y lamentablemente se ha normalizado desde el punto de vista informativo. Por lo tanto, el Ministerio del Interior no ha cumplido el rol. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha cumplido el rol. Y si a eso sumamos que la conducción política también es deficitaria, entonces no tenemos por dónde. No hay seguridad. Lamentablemente podemos decir que los chilenos estamos abandonados a nuestra suerte. Y si usted llega a tener un problema y está afectado por la delincuencia y llama a Carabineros, Carabineros no va a llegar porque está sobredemandado. Y probablemente no va a obtener ayuda policial de manera pronta y oportuna como corresponde. Responsable político, Ministerio del Interior, nombre y apellido, Carolina Toá. Ahora, de que hay algunas otras situaciones que están al borde de lo impropio y ciertamente situaciones antijurídicas e inmorales, y me refiero al antiguo subsecretario Monsalve, quien hoy en día enfrenta un juicio por una acusación de violación y atentado sexual por parte de una funcionaria. Bueno, en lugar de estar preocupado, el subsecretario de la época de la Seguridad Pública estaba preocupado, según la acusación que se le hace, yo no soy juez y ni hay fallo todavía, pero según la acusación que se le hace, estaba preocupado de cometer delitos. Vamos a ver en definitiva qué resulta de aquí el proceso judicial. Reivindico el principio de que todos somos inocentes hasta que una sentencia judicial declare lo contrario. Y me atengo estrictamente a dicho principio. Analicemos en consecuencia ahora otros ministerios. Ministerio de Justicia. Para solucionar el problema de la inseguridad, de la delincuencia, el Ministerio de Justicia podría haber encaminado una reforma al Código Procesal Penal, abandonando el garantismo y estableciendo un sistema que fundamentalmente esté basado en la protección de las víctimas de la delincuencia. Nada de eso. El sistema ha seguido tal como está y hoy en día nos damos cuenta de que el excesivo garantismo significa, por ejemplo, que una persona que se estima y que hay algunas bases para entender que habría cometido algún delito, y cuando esa persona es llevada ante el juez de garantía, lo primero que hacen es cautelar sus garantías constitucionales, que me parece bien. Que la detención esté hecha conforme a la ley, también me parece que es adecuado que lo revisen. ¿Qué es lo que me parece mal? Que cuando se cae en el exceso y abandonan el tenor literal de la ley y el espíritu de la legislación, ahí hay un exceso inaceptable por parte del juez de garantía. Y particularmente también cuando en lugar de dejar encerrado a personas que se estima que cometen un delito, que no tienen irreprochable conducta anterior, que han cometido anteriormente otros delitos, y que ciertamente constituyen un peligro para la sociedad, para la víctima o para la seguridad de la investigación, y sin embargo los jueces de garantía los dejan con una firma mensual, con arresto domiciliario o total, que hoy en día prácticamente no se fiscaliza en forma debida. Por lo tanto, mal el Ministerio de Justicia en cuanto a la omisión, por no hacer lo que hay que hacer. ¿Pero por qué no lo quieren hacer? Fundamentalmente por el ideario progresista y neomarxista que los asiste. Recuerden que para esta visión progresista, neomarxista, el delincuente
incurre en estas conductas por no haber tenido las oportunidades que otros tuvieron. Por lo tanto, en esa injusticia social se explica el origen de personas que incurren en conductas violentas. Por cierto, esa explicación es equívoca, porque está demostrado, incluso por la psiquiatría, de que hay personas que cometen delitos porque tienen una compulsión para ello, como por ejemplo ocurre con las personas que presentan psicopatías. Sigo avanzando en los ministerios. Revisemos por un momento lo que ha hecho el Ministerio de Salud. Bueno, es un desastre el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hoy en día, ¿qué es lo que nos puede ofrecer? Primero, la salud pública presenta un enorme déficit. Lo mismo ocurre con los hospitales públicos. Todo mal gestionado. Pabellones de cirugía que no se utilizan. Infraestructura que no se utiliza debidamente por mala administración. Mucha deuda. Y se dice que aproximadamente 3 millones de chilenos se encuentran en lista de espera. Y se dice también que lamentablemente hay una lista de espera en base a los programas GES, lo que es completamente ilegal y sin embargo ocurre. Están también en lista de espera. La lista de espera es odiosa. Y si a eso agregamos que en cuanto a la atención de salud se le da una prioridad al inmigrante por sobre el chileno, estamos muy mal. Por lo tanto, un mal desempeño del Ministerio de Salud, faltan médicos, especialistas en muchas regiones de Chile y en muchas provincias, lo que también habla de un mal manejo en su conjunto de esta cartera. Muy mal Ministerio de Salud. Me cambio al Ministerio de Educación. En época de Bachelet II, Nicolás Izaguirre, conjuntamente con la presidente de la época, Michelle Bachelet Jeria, inauguraron la famosa tómbola. Una tómbola define el liceo público en el que estudia su hijo y estudia los hijos de las personas que requieren este tipo de educación. Esto supone acabar con todo liceo de excelencia. Es simplemente una tómbola en base a criterios geográficos, cercanía y algunos otros, pero nunca pensando en un liceo de excelencia. Eso verdaderamente constituye sacarle los patines a las clases emergentes. El mismo Nicolás Izaguirre, en una frase muy desafortunada, lo dijo. Se trata de quitar los patines. ¿Por qué? Porque necesitan una sociedad futura y actual, de caída, dominable. Que la gente sepa poco es mucho mejor a que el ciudadano esté profundamente asistido por conocimientos y por cultura, pero por cultura adecuada, con una capacidad de juzgar críticamente la situación. Ahora bien, tenemos tristes mediciones de la comprensión lectora, que es deficitaria. Tenemos tristes mediciones acerca de la resolución de problemas aritméticos básicos. Tampoco pasa, tampoco ocurre. Y si queremos que nuestros estudiantes, en el ámbito de la enseñanza media, sean capaces de efectuar juicios críticos de la realidad, tampoco lo pueden hacer. Precisamente porque no se les instruye ni educa para eso. Por lo tanto, un muy mal desempeño en cuanto al Ministerio de Educación. Vamos ahora a otro ministerio. Ministerio de Hacienda, comandado por Mario Marcel. Y la dirección de presupuesto la voy a incluir también en este análisis. Bueno, primero, si bien Chile creció un 2.6% el año anterior, 2024, establezcamos primero, ese crecimiento es definitivamente insuficiente para satisfacer las enormes necesidades sociales, sobre todo de un país más pobre, donde la vulnerabilidad social aumenta y se incrementa sistemáticamente. Si esto fuera poco, cuando se establece el presupuesto de la nación, nunca es posible proyectar los ingresos. Y es cierto que puede haber algún error en la proyección, pero cuando el error es tan significativo como ha ocurrido en este tiempo, y se percibe mucho menos ingresos de los que se dijo y se estudió que iba a percibirse, entonces caemos en cosas tan aberrantes como tomar plata de la Corfo. Y no digo que sea ilegal, porque la conducta de tomar plata de la Corfo es legal. Lo que digo es que es inapropiado e inadecuado, porque la Corfo tiene un fin diferente, que es fomentar la innovación, es fomentar los emprendimientos que mediante la iniciativa privada, ofrezcan innovación para nuestro país. La Corfo no debiese utilizarse para tapar hoyos del presupuesto de la nación bajo ningún punto de vista. No digo que sea ilegal, digo que es absolutamente inadecuado e inapropiado. Ahora bien,
Marcel lo minimiza, pero la deuda pública es gigantesca. La deuda del fisco corresponde actualmente a 42 puntos del Producto Interno Bruto, demasiado alto para un país no desarrollado como el nuestro y que no tiene la capacidad instalada en lo industrial y una economía desarrollada como pueden ser, por ejemplo, las economías europeas. Nosotros somos mucho menos que eso. Es muy alto esta deuda del fisco. Y si a eso sumamos las deudas de las empresas públicas, nos llevamos una sorpresa gigantesca. Porque la deuda de las empresas públicas es millonaria. Diría yo, impagable en un corto tiempo. Y son empresas que dependen del Estado. Empresas que están dirigidas por personas fundamentalmente de confianza del gobierno de turno, especialmente en consecuencia del presidente de la República. Por lo tanto, el desempeño no puede ser peor. Me cambio de ministerio. Ministerio de Desarrollo Social. Quiero establecer que este ministerio es el que está a cargo de implementar programas sociales que van en línea con satisfacer las necesidades de los sectores vulnerables de nuestra sociedad. De los sectores que no han podido, ni antes y especialmente ahora, generar la cantidad de ingresos suficiente necesaria para satisfacer sus necesidades en distintos ámbitos. Y dependen de este ministerio organismos como el Servicio Nacional de Discapacidad y organismos como la CONADIS, la Corporación Indígena. Veamos qué pasa con el Servicio Nacional de Discapacidad. Entre otras funciones, el Servicio Nacional de Discapacidad debe atender las necesidades de ayudas técnicas, que son los implementos que una persona con discapacidad debe utilizar para desenvolverse en el ámbito cotidiano, en las actividades especialmente laborales y educativas, de manera adecuada y en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos y con el resto de las personas. Una ayuda técnica cambia la vida para una persona con discapacidad. Una persona mayor de edad, con discapacidad física, que no es atendida por ser mayor de edad por la Teletón, requiere, por ejemplo, la renovación de una silla de ruedas. Eso es una ayuda técnica. Así como una persona ciega requiere un computador con un software lector de pantalla. Y una persona sorda algún implemento que permita que pueda, de algún modo, no es así en los casos que se puede, conectarse con el mundo auditivo, con los sonidos, con el escuchar lo que se dice, ¿no es así? Esos son ejemplos de ayudas técnicas. Lo que no es aceptable es que el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Discapacidad dilaten esta entrega y aproximadamente tengo reportes de personas con discapacidad que sostienen que se están demorando casi un año en obtener la ayuda técnica desde que se solicita. Nunca antes había sido tan lento y tengo algunos otros reportes donde dicen que se demora más de un año. Cosa que, por cierto, nos encargaremos conjuntamente con el equipo de seguir investigando y próximamente haremos las denuncias públicas del caso. Otro organismo que depende de desarrollo social es la CONADIS, la Corporación Indígena. Problema. Si usted hace el ejercicio de solicitar por el portal de transparencia que le expliciten qué cantidad de hectáreas se han entregado a las comunidades originarias, no le han entregado la información. Y no creo que es porque no la sepan o no la tengan. Mi hipótesis es que no la entregan porque verdaderamente constituiría un escándalo saber la enorme cantidad de hectáreas de terreno que se le han comprado con cargo al presupuesto de la nación a las comunidades originarias cada vez que éstas efectúan el requerimiento de conformidad a la ley indígena que data de fines del gobierno de Patricio Aylwin. Como lo explicaba en un programa anterior, en nuestro primer programa, vulnerando el principio de igualdad ante la ley que está consagrado en nuestra Constitución política y el principio del igual trato que debe dar el Estado y sus autoridades a toda persona, institución o grupo, independientemente de cualquier consideración de estos. Sean estas consideraciones étnicas, raciales, culturales o de cualquier otro orden. Por lo tanto, estos dos organismos de desarrollo social, Servicio Nacional de Discapacidad y la Corporación Indígena, no cumplen. Pero ¿saben lo que pasa? No es solamente una crítica a este gobierno, sino también, por cierto, a los gobiernos anteriores. Porque estos mismos fenómenos ocurrían en las dos ocasiones en que el desaparecido expresidente Sebastián Piñera gobernó. Y también ocurrían en las épocas de Michelle Bachelet I y Michelle Bachelet II. Lenta pero sistemáticamente empezaron a socavar
el sistema político y económico. Y lenta pero sistemáticamente empezaron a destruir las ventajas del modelo político y económico. Y el corolario lo conocimos todos en octubre del año 2019. Ese lamentable mes de octubre, donde los chilenos presenciamos un golpe blando mediante un estallido insurreccional revolucionario que pretendió direccionar la nación precisamente en 180 grados, en una dirección de 180 grados diferente, 180 grados diferente a la que llevábamos. Si bien antiguamente teníamos muchos problemas, nadie podía desconocer que Chile era un país que ofrecía ciertas condiciones de estabilidad para invertir y ciertas condiciones de estabilidad para trabajar. Y una economía que había venido ralentizándose, pero que igualmente cumplía. Y sin embargo ahora tenemos una economía que crece de manera insuficiente. Un Estado endeudado. Un Estado que no tiene plata, salvo si una todavía capacidad de endeudarse, pero cada vez menos. Y cada vez esta deuda significa pagar intereses más caros, porque ya no somos el país modelo de economía que éramos antes. Y no tenemos la misma credibilidad internacional en esta materia. Consecuencia, el daño que se nos ha hecho a los chilenos, a nuestra nación, es enorme. Y si sumamos a esto que progresismo mediante y neomarxismo mediante, hay que atender las necesidades de la población inmigrante, que no es precisamente una población mayormente ilustrada, ni tampoco representa una fuerza de trabajo calificada, en muchos sentidos, entonces habrá que atenderlo socialmente. Problema, se atienden con prioridad al nacional, tanto en educación, en salud, como en vivienda. Es el mundo inverso, en que el progresismo y el neomarxismo sumió lamentablemente a nuestro país y del cual tendremos que salir, no solamente de la mano de nuevos políticos y de nuevos partidos, sino también con un verdadero empuje ciudadano. Y espero que esta plataforma que están haciendo, denominada Enfoque Nacional, contribuya conjuntamente con ustedes, conmigo y con nuestro equipo, en logros de un objetivo muy noble, que es que Chile vuelva a transitar por las vías de desarrollo de las que nunca debió salir, y que el porvenir sea mucho mejor que el actual porvenir que tenemos, que es un porvenir de desgracia. Esperemos en consecuencia una variación, pero esto lo tenemos que hacer entre todos los que verdaderamente amamos a nuestra patria y a nuestra tierra. Muchas gracias, será hasta la próxima, y ya analizaremos otros temas en el tercer capítulo venidero de estas transmisiones de Enfoque Nacional en YouTube. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Si te gusta este contenido, recuerda suscribirte a este canal, dar like y compartirlo con tus amigos y conocidos. Muchas gracias.